Es un honor tenerles nuevamente aquí en el segundo día de las 13ª Jornadas GISIC 2026. Es un verdadero gusto reencontrarnos con ustedes para continuar compartiendo conocimiento, experiencias e ideas que nos permitan comprender cómo la inteligencia artificial está transformando el presente y construyendo el futuro. A quienes hoy nos acompañan por primera vez, sean cordialmente bienvenidos. Y a quienes estuvieron con nosotros durante la jornada de ayer, gracias por regresar para seguir siendo parte de este espacio de aprendizaje e inspiración. Durante el primer día exploramos cómo la inteligencia artificial está revolucionando la educación, la industria, el desarrollo de software, el marketing, la robótica, la ética y los negocios. Hoy continuaremos ese recorrido desde nuevas perspectivas con invitados nacionales e internacionales, que compartirán experiencias reales, desafíos profesionales y reflexiones sobre el papel que tendremos como ingenieros en un mundo cada vez más impulsado por la inteligencia artificial. Quiero dirigirme especialmente para ustedes, chicos. Estas conferencias, estas charlas, son especialmente seleccionados con los mejores profesionales para ustedes, chicos. Les invito a que aprovechen cada una de las charlas y que lo que es más, chicos, aprendan y lo apliquen. Recuerden que los profesionales que vienen el día de hoy son los profesionales que están construyendo tecnología con inteligencia artificial y es lo que ustedes van a trabajar en el futuro. Entonces les invito, chicos, a que aprovechen y que pues disfruten de esta conferencia. Hoy iniciaremos hablando de comunicación, porque podemos desarrollar inteligencia artificial más avanzada del mundo, pero si no somos capaces de comunicar ideas, inspirar equipos y transmitir conocimiento, difícilmente lograremos generar un verdadero impacto. Precisamente sobre ello conversaremos a continuación. Y además les invitamos a que pregunten, participen, dejen conversaciones, conversen con los expositores. Al final de cada exposición ustedes pueden acercarse, hacer contactos. Recuerden que a veces una conversación de 1 minuto puede dar muchos frutos, ¿ya? Entonces, chicos, tienen esa oportunidad el día de hoy. Nos acompaña ahora Santiago Padrón, docente universitario, investigador y comunicador, cuya trayectoria ha estado vinculada a la educación, la comunicación estratégica y el desarrollo de proyectos que integran creatividad, pensamiento crítico e innovación. Su trabajo promueve una visión donde la comunicación no solo transmite información, sino que también construye cultura, identidad y transformación social. En una época donde la inteligencia artificial puede generar textos, imágenes y contenidos en cuestión de segundos, resulta indispensable preguntarnos cuál será el verdadero valor de la comunicación humana. ¿Cómo construir mensajes con propósito? ¿Cómo comunicar con ética? ¿Cómo conectar con las personas en un entorno cada vez más automatizado? Estas son algunas de las reflexiones que abordaremos en esta conferencia. Con un fuerte aplauso, recibamos a Santiago Padrón. Muchas gracias Politécnica, muchas gracias IFSIC por una nueva oportunidad de dirigirme a ustedes y sobre todo esto que ya se comentó ahora. Nuestra intención es hacer reflexión sobre lo que está ocurriendo y sobre todo porque hay que dar cuenta del devenir del ser humano. Ya escucharon, yo soy CEO de una empresa que se llama AD Real Time. Nosotros hacemos animación y digitalización, entonces estamos metidos en la comunicación actual. Yo vengo quizás en esta charla a contarles un poquito de lo que ha sido la historia de la comunicación. Pensemos esto, la humanidad ha evolucionado junto a su comunicación, junto al lenguaje. De hecho, podemos rastrear nuestra historia, chicos, desde grandes contenidos, ¿no? La prehistoria antes de la escritura, la historia con la escritura, y ahora vamos a conocer algo que se está llamando la posthistoria. ¿Y por qué será la posthistoria? Porque entonces algo está cambiando radicalmente en la vida del ser humano. Cuando conversamos hace unos 6 meses atrás, yo les decía, las IAs llegaron a ser como la gran revolución humana, que algunos están comparando con la domesticación del fuego, y otros proponen que no ha habido un cambio tan radical en nuestra historia como el que ahora estamos viviendo. Vamos entonces hoy día a hacer un recorrido de la historia de la comunicación, como les decía,
con tres grandes pensadores, Viren Flusser, Byung-Chul Han y Luciano Floridi. El título de mi conferencia es El horizonte de la inmaterialidad. Entonces a veces uno piensa, qué tema para complicado, qué palabras sofisticadas. Y sí, uno siempre busca como titulares rimbombantes para que suenen bonitos, pero en este caso espero que no resulte tan, no sé, tan complicado distinguir esto de la inmaterialidad. ¿Por qué estamos diciendo que cambia la historia? ¿Por qué de alguna manera nosotros estamos viviendo una nueva bisagra de la humanidad? Porque podemos dar cuenta de los cambios. Y hay un cambio fundamental que está ocurriendo hoy por hoy. La comunicación está mutando brutalmente, al punto de que nosotros no nos estamos dando cuenta qué está ocurriendo. La comunicación nos permite comprender nuestros ecosistemas. Los humanos ocupamos el lenguaje para dominar naturaleza. Imagínense solo esta historia. En algún momento llega Colón a América, empieza a mirar la naturaleza y le manda una carta al rey de España diciendo: yo no puedo nombrar lo que estoy viendo. El español me resulta insuficiente. Y desde ahí nosotros hemos hecho análisis culturales de lo que pasa en Latinoamérica, justamente porque tenemos un lenguaje que no es nuestro, que nos lo impusieron, y así entonces tenemos que convivir con nuestra naturaleza. Pero por último han pasado 500 años y ya nos adaptamos. De hecho, al español lo quichuizamos, lo hicimos nuestro, es nuestra posibilidad con el lenguaje de distinguir nuestra naturaleza. Sin embargo, la naturaleza también está cambiando. Llamamos ecosistemas, chicos, a los lugares naturales desde donde el humano podía determinar cómo se da la vida. Entonces está el ecosistema del manglar, por ejemplo, y ahí distinguimos el cangrejito, la conchita y todos estos elementos, pero también los árboles con esas grandes raíces, y podemos dar cuenta de quién vive en este ecosistema y cómo vive. Y el humano entonces también siempre con la comunicación dio cuenta de dónde estaba viviendo. Y así entonces comprendíamos nuestras naturalezas, les digo. Ya en el siglo XX apareció un filósofo y un sociólogo que nos propuso entender el nuevo ecosistema del ser humano. Y él decía: el ecosistema del ser humano es la ciudad, no la naturaleza. Y empezamos entonces todos a crear órdenes después de Pierre Bourdieu sobre campos de la ciudad para entender el ecosistema humano. Actualmente las ciudades también han cambiado. Y lo que vamos a ver es justamente este proceso de cambio de la comunicación y hacia dónde nos está llevando. Empecemos entonces con esto. Cada vez que yo enseño este aparatillo o en clases, cuando les digo a mis alumnos qué es lo que están mirando, por lo general encuentro las mismas respuestas. Es un aparato sofisticado, ¿sí? Que de hecho es una herramienta que nos puede ayudar a trabajar, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a conseguir información, nos facilita la vida porque me ayuda a traer la comida a la casa. Sí puedo hacer pesquisas inmediatas de las cosas más entretenidas que tiene mi ciudad el fin de semana. Y casi todos van a distinguir que el celular se ha convertido en eso, en una herramienta positiva del ser humano. Y hoy día vengo a traerles una idea medio perturbadora. El celular no es una herramienta ya. El celular se está convirtiendo en la puerta de entrada a este nuevo ecosistema que deja de ser la ciudad y que ahora es el nuevo ecosistema digital tecnológico. ¿Qué es este nuevo ecosistema tecnológico? Esa es la puerta de entrada. Es el aparato con el que nosotros estamos ingresando en una nueva realidad. Una realidad que, chicos, quizás esté empezando a minar lo que nosotros somos como seres humanos. Son bytes, algoritmos, datos que están empezando a escoger por nosotros. Lo que nosotros hacemos es simplemente configurar nuestros perfiles y los algoritmos empiezan a decretar de alguna manera cuáles son nuestros gustos, con quién tienen que juntarnos. Y al final uno pensará: no, pero el aparatillo me sirve. No sé si nos esté sirviendo ahora si no lo conocen bien. Si no lo conocen, simplemente son operarios de ese aparatito. Lo que está ocurriendo con el ser humano entonces es que se va difuminando. Dejamos de vivir el efecto material, de encontrarnos, de conversar físicamente, las plazas, los parques, los restaurantes, sí, donde antes nos encontrábamos y hacíamos el peculio social, así conocíamos a las personas. Ahora ya no ocurre eso.
Ahora nos estamos perdiendo dentro de estas nuevas tecnologías y este nuevo ecosistema digital. Para explicar esto les había dicho, vamos a ver a tres filósofos. Wilhelm Flusser, un filósofo checo-brasilero, Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano-alemán, y el más joven de todos ellos, Luciano Floridi, un filósofo italiano. Estos tres pensadores, chicos, han estado justamente decretando qué es lo que está pasando con la comunicación humana y cómo está cambiando también nuestras perspectivas de futuro, cómo estamos analizando nuestra vida a partir de la comunicación. Empecemos entonces con el bueno de Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser, chicos, nos dice que nosotros ya estamos inmersos dentro de este mundo de las tecnologías y son los aparatos los que empiezan a decretar nuestra comunicación. Nosotros utilizamos los aparatos y se supone, dice Wilhelm Flusser, que porque los utilizamos entonces pensamos que somos muy buenos en eso. Entonces abrimos nuestro Instagram, sacamos la fotito del Instagram, le ponemos un filtro, una musiquita de fondo y pensaremos, mira qué obra de arte, y empezamos a compartir. Lo que dice Flusser es que no están creando una obra de arte. Lo único que están haciendo es ocupar el aplicativo y las opciones que nos da el aplicativo. Ahí no hay libertad, ahí hay escoja operativa de un sujeto. Wilhelm Flusser dice entonces, chicos, ¿qué es lo que pasó con la historia de la comunicación? Al principio nosotros utilizábamos la escritura. Antes de la escritura, ¿qué teníamos? Las pinturas rupestres. ¿Qué hacía el humano con la pintura rupestre? Miraba la naturaleza y la reflejaba en una cavernita. Las imágenes eran creadas por nosotros para dar cuenta de lo que vamos viviendo. Cuando aparece la escritura, el humano cambia radicalmente su vida, por eso se llama la historia. Antes de la escritura, prehistoria, y con la escritura, historia. ¿Por qué? Porque con la escritura empezamos a dar cuenta de una linealidad de la vida del ser humano. Ocurren los acontecimientos, los describimos y después acontecen otros, y como que vamos entendiendo que hay eso, un caminito histórico, que no es real, que nos daba la escritura. La escritura nos dio también la razón. Empezamos a pensar, a crear silogismos, a crear premisas y empezar a sacar verdades. La escritura, chicos, tiene 4000 años en la vida del ser humano. 4000 años que ha puesto una injerencia brutal. De hecho, quien aprendía a hablar, quien aprendía a escribir bien, de alguna manera estaba siempre filial al poder. La escritura convirtió entonces al ser humano en un ser humano racional, histórico. Pero ¿qué está pasando ahora? Aparentemente la escritura está muriendo. Wilhelm Flusser es uno de los filósofos que nos propone eso, dice los aparatos, y de hecho las cámaras sobre todo, nos van a proponer una nueva forma de comunicación. ¿Cuál es la nueva forma de comunicación? El multimodo, imágenes, texto, audio. Esa es la nueva forma de comunicar. Ya no vamos a escribir. De hecho, ustedes ya no están escribiendo cuando abren su WhatsApp. Vamos a poner el hola para saludar a la persona, ponemos la H y ya sale la palabrita arriba. Hola, ¿cómo estás? Y simplemente vamos escogiendo. Ya no estamos escribiendo. Y Wilhelm Flusser dice entonces, muere la escritura y muere esta historia lineal que teníamos los humanos. Y empezamos a vivir ahora un quiebre radical. Este quiebre que ahora empiezan a determinar las máquinas. Ellos determinan o ellas determinan nuestra comunicación. Wilhelm Flusser entonces dice, lo más importante ahora es saber cómo funcionan las máquinas. Un fotógrafo de cámara digital, igual sale ahora entonces al campo y saca unas fotos maravillosas y pensará, soy un artista de lujo, pero no entiende cómo funciona el aparato. Quien está sacando realmente las fotos y haciendo los interfaces y todo es el aparato, ya no es el ser humano. Y Wilhelm Flusser dice que si nosotros no aprendemos de los aparatos y cómo funcionan los aparatos, vamos como a caer en una especie de ignorancia suprema, donde dejamos todo entonces, la parte de la comunicación humana, a estos elementos tecnológicos que ellos empiezan a decidir cómo debemos pensar, qué debemos elegir, y lo más importante, empieza a cambiar nuestras identidades, quiénes somos nosotros. Wilhelm Flusser les llama a estos aparatos oscuros. ¿Por qué oscuros? Porque los humanos no los estamos entendiendo, simplemente los usamos y somos operarios. Y él también habla de unas imágenes técnicas.
Las imágenes de los aparatos ya no son las imágenes de este humano que entraba en la caverna a pintar las cosas para contarle al resto la naturaleza con la que vivía. Ya no es el humano que está escribiendo para contar sus experiencias. Ahora estamos viviendo nuevamente una comunicación que empieza a reproducirse desde las máquinas. Wilhelm Flusser dice, entonces, si no conocemos cómo funcionan los aparatos nos gobiernan. ¿Qué es lo que deberíamos aprender entonces ahora sensatamente? A utilizar las IAs. ¿Cómo se las utiliza? Hemos estado discutiendo ya 2 años, es que es el prompt, es la forma de hablar con la inteligencia. Y sí, seguro es cómo nos estamos comunicando con la inteligencia. Ahora, las inteligencias artificiales todavía no consiguen entender al ser humano, porque los registros de lenguaje son muchísimos. ¿Sí? Cada uno habla desde su propia perspectiva. En comunicación, chicos, por ejemplo, cuando hacíamos los estratos de Quito, comunicativamente hay cómo distinguir a Quito desde eso, ¿no? Entonces, en el sur, por ejemplo, cuando se juntan los muchachos, hay un lenguaje, una jerga, y que tiene una tonalidad, ¿no es cierto? Ellos hablan así, cha, ¿qué más, ve loco, cómo estás? Y recién estábamos en la fiesta y de repente pasaron las cosas. Tienen un dejadito. La gente del norte también están hablando así como con la papa, así, madre, ¿cómo estás pasando? Cada uno tiene su efecto comunicativo y que las máquinas todavía no pueden comprender esos gestos de cada uno. Pero lo que sí nos queda a nosotros entonces es establecer una comunicación sensata con las IAs. Yo por lo general les saludo, le intento tratar bien. Y la verdad es que a mí me salen resultados positivos, es decir, cuando medio me ofusco porque la IA no me está respondiendo y la reclamo, pero después de un trato cordial, la IA intenta, como ella misma, encontrar las respuestas que yo estoy buscando. Se trata entonces, chicos, de que ahora nos adaptemos a los instrumentos, a los aparatos, a la tecnología, para que ella no nos domine. Sin embargo, y ahora entramos al bueno de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, les digo, es uno de los filósofos actuales que más está escribiendo. De hecho, una de sus obras fundamentales se llama La sociedad del cansancio. Piensen que estas nuevas tecnologías también están ofreciéndonos oportunidades nuevas. Y hay un discurso que ahora se está gastando en sociedad. Quiero ser mi propio jefe, quiero ser un emprendedor. Byung-Chul Han dice, hey, cuidado, quizás no vamos a ser nuestros propios jefes, vamos a ser nuestros propios esclavos. Y eso es un peligro. Porque Chul Han dice, antes cuando trabajábamos había un jefe que sabía hasta dónde ahorcarnos. Ahora que no tenemos jefe y que nosotros nos creemos los propios jefes, no sabemos hasta dónde nos vamos a ahorcar. Y entonces empezamos a vivir una sociedad de cansados. Estamos agotados de mirar nuestra salud, nuestro trabajo, intentar comprender toda la magnitud de nuestra vida. Y Chul Han dice, no lo podemos hacer. Pero con este juego de las tecnologías, de que nos volvemos yo lo puedo todo, entonces estamos cambiando brutalmente. Empezamos a crear perfiles, dice Byung-Chul Han, pensando que estamos comunicados con el resto. Tengo mi perfil y tengo 5,000 seguidores, entonces estoy conectado con sociedad. Mentira. Byung-Chul Han ya nos está explicando que ese perfil, de hecho, es una vaga muestra de lo que nosotros somos. Piensen en lo que ustedes hacen con el perfil. Se sacan la fotito en Atacames, en la playa, así, ay, mira lo lindo que estoy pasando, para que el resto sienta quizás un poco de envidia, que de hecho va a pasar. El otro que está aquí en Quito viendo eso, ve este man cómo está pasando ricazo allí en la playa. Pero el sujeto que se sacó la foto en la piscina en la playa quizás no está pasando tan bien. Quizás su corazón está todavía ahí dolido, pero él tiene que mostrar una apariencia. Esos son nuestros perfiles. Solo apariencias de lo que nosotros somos. Y esas apariencias empiezan a dejar un rastro. Y estas inteligencias y estos nuevos aparatos con sus algoritmos empiezan a determinar el camino de nuestra vida. Chul Han dice que ahora estamos viviendo como una especie de rosario cuando nosotros empezamos a scrollear. Si antes las ceñitos o todos los devotos y creyentes teníamos nuestro rosario, nuestras cuentas y empezábamos las Aves Marías, y de alguna manera entrábamos dentro de otras dimensiones espirituales. Ahora cuando nosotros estamos haciendo el rosario, estamos entrando dentro de la dimensión tecnológica, pero ¿nos estamos percatando de eso? ¿O simplemente somos autómatas torpes que recurren al celular porque estoy aburrido? La pregunta es esta, ¿cuándo fue la última vez que se aburrieron?
Porque cada vez que nosotros estamos sintiendo el odio, el aborrecimiento, cogemos el celular y empezamos a intentar entretenernos. Y yo creo que cuando uno se aburre, chicos, hay momentos magníficos en los que empieza a crear ideas, empieza a pensar en su soledad, inclusive en el por qué está aburrido. Pero ahora nosotros ya no tenemos tiempo de eso. Estamos contaminados además por miles de perfiles que estamos consumiendo también todo el tiempo. Y cuando consumimos esos perfiles, los algoritmos también empiezan a distinguir qué es lo que estamos buscando y nos empiezan a juntar con nuestros similares. Esto es terrible, porque Churkheim nos dice, las redes sociales aparentan ser como una cajita de cristal, como una ventanita donde expongo mi vida y no pasa nada, pero sí pasa. Nosotros estamos entregando ahí otra vez gratuitamente todo un ejercicio de entretenimiento a unas redes y que ni siquiera nos están pagando por eso. Y nosotros caemos dentro del circuito de las nuevas tecnologías mostrando nuestra vida o la apariencia de nuestra vida. En todo caso, ya empezamos a juntarnos. Los algoritmos nos juntan. Y callen que es terrible esto. Alguien entra en el Facebook y si yo comento algo, pensemos no me gusta hablar mucho de política porque siento que todos los políticos son de alguna manera una suerte de delincuentes, pero porque entre ellos siempre están como determinando discursos de poder y nosotros estamos en el medio. Y el problema es que ya empezamos a asumir ahora nosotros una posición con esta gente de poder. Y pensemos, alguien decide, bueno, me voy con el oficialista y escribe algo en relación al candidato oficialista. Enseguida va a venir una retahíla de likes primero, y si alguien osa comentar algo en contra de lo que él pensó en su plataforma, enseguida empieza la de, oye, este es mi muro, escribe en el tuyo. Es decir, ni siquiera queremos la disidencia del pensamiento del otro. Cuando estamos viviendo dentro de estas redes sociales aparentemente transparentes, lo que estamos es jugando a que nos junten los algoritmos con los que pensamos igual. Y seguro que vamos a encontrar un montón de personas que piensen como nosotros, pero la vida no es eso. La vida es justamente encontrar lo disímil. Lo hermoso de encontrar a un amigo o a una pareja es que con esa pareja puedo descubrirla. No se trata de que sea el mismo. Qué aburrido sería entonces, chicos, en la vida caminar con personas que están hablando y pensando exactamente igual. Lo hermoso de conocer a la otra persona es que la otra persona es un misterio. Cuando uno se enamora es eso, es ir descubriendo el misterio en esa persona. Y quizás habrán cosas que no nos gusten, que nos fastidien, pero ahí está el misterio del amor y del romance. Si nosotros pensamos que todo tiene que ser similar, terrible. Y eso es lo que nos está advirtiendo Byung-Chul Han. Nos estamos vendiendo nuestros perfiles, nos están consumiendo y nosotros también estamos consumiendo. Y estamos cayendo dentro de un enjambre de la similitud, dice Byung-Chul Han. Todos iguales, todos pensando similar. Y alguna vez entonces, cuando nosotros queramos cambiar nuestra realidad, por ejemplo, estaremos cansados de nuestras autoridades, no vamos a poder algún momento juntarnos para ser una colectividad rebelde. Porque ahora solo somos perfiles y los perfiles no juntan a nadie. Digamos que yo soy anarquista y que no me gusta la política del Ecuador y desde mi perfil empiezo a llamarlos a todos. Encontrémonos en el arbolito, hagamos nuevas propuestas políticas y seguramente llegarán un montón de personas y estarán ahí compartiendo ideas conmigo, pero no somos nadie, no somos un colectivo, no somos un nosotros, somos perfiles aislados que algún momento se juntan. Pero nada más que eso, quizás vamos a compartir un par de ideas, pero no somos un nosotros. Y entonces si nos minan al nosotros, empieza a surgir un yoísmo degenerado. Yo, todo yo, soy yo, no me critiques, yo, mis amigos, yo, todo, yo, mi perfil. Abro mi perfil porque quiero ver cuántos likes tengo. Tengo más likes que el otro. Empieza entonces una competencia de aprobación de nuestros perfiles. Chul Han dice que no hay cosa más terrible entonces que el enjambre de la similitud. Todos estamos viviendo entonces como en este gran huracán donde nos están juntando a los que nos parecemos. Así aparece nuestro último pensador, el italiano Luciano Floridi. Y él, al igual que Willem Flusser y Byung-Chul Han, dice, chicos, ya estamos en este mundo de las tecnologías, ya no hay cómo salir. De hecho, Floridi es el más extremo en esto. Él dice,
que ya entramos hace unos 10 años atrás a convivir en este nuevo ecosistema digital. O nos percatamos de que estamos en él, o simplemente seremos unos operarios de este ejercicio. Lo que nos dice Floridi es que si ya nosotros estamos inmersos dentro del mundo de las tecnologías y de este nuevo ecosistema, tenemos que percatarnos de él. Hay una de las ideas más perturbadoras que tiene Floridi, es eso, que ya estamos en este mundo de las tecnologías. Y entonces lo único que nos queda es ser felices, dice Floridi. Yo quiero hacer un parangón con una historia de la literatura de la humanidad que fue realmente brutal. Muchachos, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, surgió una literatura maravillosa que le llamaban el absurdismo. Dos grandes maestros de esta literatura, Franz Kafka, que deben haberlo leído todos ustedes en tiempo de colegio, sobre todo esta historia de la metamorfosis, ¿recuerdan? Un sujeto llamado Gregorio Samsa estaba acostadito y se despierta a las 5 de la mañana porque tiene que vestirse e ir a trabajar y empieza a pensar en su vida y dice: qué asco, me tengo que levantar porque tengo que ir al banco, un trabajo donde me tratan horrible y además tengo que levantarme, no tengo otra opción porque mi papá es un jubilado y no le da el dinero para la casa, mi hermana es una inútil y mi mamá una inválida, así que dependen todos de mí. Él empieza a despertarse, pero está contando lo desgraciado de su vida. Llega un momento en que se regresa a ver y se ve que se está convirtiendo en una cucaracha. Lo terrible del cuento es que la familia se acostumbra a verlo como una cucaracha. De hecho, él mismo algún momento cuando está caminando por el techo de su cuarto, dice: oye, miren qué raro es mi cuarto visto desde el techo. Nunca lo había pensado así. Quizás Kafka nos está queriendo decir que la vida del humano es tan absurda que la de un insecto puede tener mucho más valor. Y hay otro pensador de esa misma época llamado Albert Camus, y él tiene una obra que es fundamental, chicos, se llama El mito de Sísifo. El mito de Sísifo es una historia griega viejísima que la retoma Albert Camus. El mito de Sísifo griego cuenta que Sísifo era un rey muy pedante y quiere burlarse de Zeus. Entonces, obvio, Zeus es un dios, Zeus se entera y lo castiga. Le dice: bueno, Sísifo, que querías burlarte del gran dios, o sea, yo lo sé todo, ¿qué es lo que estabas pensando? Y le castiga con un pecado. Después de muerto Sísifo, tiene que cargar una piedra hasta la cima de la montaña. Una vez que llega la piedra a la cima de la montaña, vuelve a caer al inicio. Y Sísifo tiene que bajar y volver a subir la piedra, así eternamente. Albert Camus se entera de ese, o bueno, lee ese mito de los griegos y lo lleva post Segunda Guerra Mundial a decir que los humanos tenemos una vida absurda, una vida tan terrible como la de Sísifo. Cargamos una piedra todo el tiempo sin ningún tipo de motivo. No hay motivo para la vida del ser humano, dice Albert Camus. Y nos da como varias opciones, pero dentro de esas dos. Él dice: el suicidio es una buena idea. Si ya estamos cansados de la vida, ¿por qué estaría mal decidir entonces terminar con ella? Lo que dice Camus es: sí está mal. ¿Por qué está mal terminar con nuestra vida? Porque entonces daríamos cuenta que esta vida terrible nos venció. Lo que dice Camus es: ¿saben lo que tendríamos que hacer siendo Sísifo? Carguemos la piedra y en la mitad de la montaña, cuando estemos sufriendo, regresemos a verle a los dioses y empecemos a reírnos. Seamos felices dentro de las condiciones terribles en las que estamos viviendo. Les cuento esta historia post Segunda Guerra Mundial porque es exactamente lo que nos dice Floridi. Floridi nos está invitando a que ya vivimos este apocalipsis de las nuevas tecnologías. Él de hecho hace un ejemplo con el mangle, este ecosistema del manglar, ¿no es cierto? Esta imagen maravillosa de las guías está dando cuenta de esto, ¿no? Recuerden la web 5.0 o la 6.0 que se supone nos está invitando a que todos vivamos desde un mundo holográfico. Si ya los hologramas, nosotros quizás en una agenda que se llama 2030, ya para el 2030 no tendremos que salir de las casas, sino todos estaremos conectados. De momento todavía funciona en el tema de los óculos, no sé si ustedes los han probado, es una maravilla ponerse esos aparatillos, porque la experiencia es mucho más brutal. Miren, yo soy gamer pasado desde el Atari al Nintendo, al Play,
al Sony y a todas estas grandes plataformas, ¿no?, de videojuegos. Y de hecho, chicos, cuando uno, por ejemplo, coge un simulador de Fórmula 1 con la pantallita ahí, es tranquilo, uno no tiene mucho miedo, pero jueguen el simulador con los óculos, realmente eso es como estar en una realidad inmersiva real. Uno no distingue realmente si es que está jugando o estás dentro del proceso vívido de estar montado en un Fórmula 1. Floridi nos dice, ya estamos dentro de ese mundo. Sería torpe ahora o romántico querer decir, no, yo me voy a juntar todavía en los parques con mis amigos, vamos a hacer encuentros en el cine. No, Floridi dice, ya no va a ocurrir eso. Tenemos que acostumbrarnos al mundo virtual. Y al igual que Albert Camus, Floridi dice, está en nuestra actitud cómo vamos a vivir en este nuevo mundo digital. O nos convertimos en una máquina, como decía Willem Flusser, en operarios nada más, o nos volvemos todavía en seres sintientes. Lo que nos propone entonces Floridi es todavía debemos seguir sintiendo dentro de este mundo digital. Entremos a ese mundo digital para encontrarnos ahí, pero todavía para que la piel se nos ponga de gallina, para sentir escalofríos, para descubrir al otro, como decía Byung-Chul Han. Quiero encontrar un perfil, pero entonces a ese perfil voy a buscarlo de verdad. Floridi nos dice, subvertamos el orden también de los aparatos. Si voy a abrir entonces el fin de semana mi aplicativo porque el papá dijo, a ver, pidamos comidita, entonces todos veganos, abrimos el aplicativo y ya sabe el aplicativo lo que ustedes quieren, Kentucky, Campero, Burger King, las Poliburgers. Entonces ganémosle al cochino aparato y busquemos, bueno, no sé si les gusta el chontacuro o la tripamishki, pero busquen otras cosas. Es decir, que el mismo celular, el aparato, ya, ¿qué está pasando con este flaco? Antes me estaba preguntando de otras cosas y siempre me hablaba de lo mismo y ahora me comenta otras cosas, la subversión al orden. Pero además, humanizarnos dentro de este nuevo mundo tecnológico. Sintamos nuestra vida, chicos, no dejemos de sentirla. Ese creo que es la única gran diferencia que vamos a poder marcar con las máquinas. Hay un ejemplo que es brutal. Chicos, en la China hay un juego de mesa que se llama Go, parecido al ajedrez, parecido a las damas. Había un señor, obviamente un chinito, que era el gran campeón durante casi como 40 años. Nadie se le podía ni siquiera acercar a su juego. Algún momento una empresa británica construyó una máquina con inteligencias artificiales y le puso a competir con el señor. El señor muy sobrado dijo, dale, yo voy y le gano a la máquina, si yo soy el humano más grande en Go. Empezó la competencia y la máquina no demoró ni media hora en ganarle al señor. Apenas terminó la partida, el señor empezó a llorar. Y ahí distinguimos algo con la filosofía. Los humanos todavía sentimos. La máquina no sabía lo que había pasado. La máquina no entendía la tristeza de la derrota que sufría el señor. La máquina no podía entender tampoco la gloria de su triunfo. La máquina ni siquiera entendía que era la competencia en la que había entrado. Solamente utilizó sus algoritmos y nada más. Lo que nos queda a nosotros es esa, la posibilidad de sentir, de que la piel otra vez, les digo, se nos ponga de gallinita. Así entonces cierro mi presentación del día de hoy proponiéndoles 3 grandes ideas. Primero, subversión a los aparatos. Aprendamos cómo funcionan. Bueno, ustedes son los grandes maestros de eso. Ustedes están inmersos en este juego de las tecnologías. Ustedes deberían ser los grandes voceros de la sociedad en el futuro, para que nos ubiquen, para que nos orienten cómo están funcionando las máquinas. Y una vez que entendamos a la máquina, podemos subvertirla. El misterio del otro que decía Chul Han. Todavía tengan tiempo para entregarle a la otra persona, al amigo. De hecho, los amores más maravillosos son a los panas, ¿callan? Según los griegos, no hay amor tan fuerte como el que nosotros podríamos tener a un amigo. Los amores de pareja son sexuados, decían los griegos, pero el amor a un amigo es un amor que uno escoge. Y ese amigo, piensen ustedes cuánto les ha costado conocerlo, cuánto les ha costado inclusive quererlo. Eso es la vida, de eso se trata entonces nuestros relacionamientos que deberían ser todavía humanos. Y por último, no dejemos de sentir, chicos, el escalofrío en nuestra piel, sino nos vamos a convertir simplemente en operarios de estas máquinas. Con estas ideas medio perturbadoras me despido, pero yo tengo fe increíble en que los humanos no dejemos morir esas posibilidades
de juntarnos con los otros y de empezar a crear una sinergia afectiva con la gente. No estamos tarde, ya estamos viviendo dentro de este ecosistema, pero son los antropos, son los primeros pasos de este ecosistema. Que el ecosistema no nos coja ya formado el ecosistema y nosotros queriendo regresarlo a ver. Es ahora cuando ustedes tienen que acostumbrarse a utilizar las guías, manéjenlas, pero equivóquense que ahí está el proceso de educación. Tienen que ustedes ahora entrar dentro de estos nuevos circuitos de tecnología, pero siempre percatándose de cómo están funcionando ellos. Chicos, muchas gracias. Ha sido un placer nuevamente para mí poder estar estableciendo comunicaciones y haciendo reflexiones en relación a las nuevas tecnologías. Muchas gracias, chicos. Agradecemos a Santiago por esta interesante reflexión acerca de cómo la comunicación debe ser influenciada, no solamente por la inteligencia artificial, sino también cómo somos como humanos, ¿no? También implica escuchar, implica comprender y generar confianza, ¿no? Que será una competencia de todo profesional en el futuro. Muchas gracias, Santiago. ¿Alguna pregunta? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, les invito a que participen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, procedemos a realizarle un obsequio institucional. Muchas gracias. Una foto, por favor. Muchas gracias. De verdad es un aliento y ojalá se reproduzcan más este tipo de encuentros. No, y si ya se ha convertido, creo que en esa punta de quiebre donde aquí hacemos reflexión y sobre todo esas nuevas tecnologías que son urgentes conocerlas. Así que muchas gracias, Politécnica, muchas gracias al encuentro, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Siempre mil gracias.